A ver, dígame, ingeniero Cuero, ¿cómo va a trabajar la comisión con semejante carga que tienen ahora? Primero están avanzando en el juicio político a René Ortiz, al exministro de Energía, pero el CAL acaba de dar trámite de calificar 4 juicios más. Me imagino que ya ustedes tendrán que establecer prioridades, etcétera. Bueno, ¿cómo van a hacer en medio de este entorno lleno de juicios políticos? Bueno, gracias por la pregunta, Jimmy. Primero, decirle que obviamente vamos a enfrentar esto desde nuestra bancada con lo que siempre hemos hecho, ¿no? Brindarle la posibilidad de trabajo, sacrificio a todo este equipo que está representando temporalmente, vale decir, a los ciudadanos ahorita en la Asamblea. Sí, efectivamente se han calificado 4 juicios más: superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, contralor y procurador. Pero hay que también decirle a los ciudadanos, estimado Jimmy, que la Comisión de Fiscalización, con el voto de 6 miembros de esa comisión, los miembros de UNES nos abstuvimos, ¿sí? Se ha mandado al archivo. Esto es muy importante, Jimmy. Al archivo, esto es un hito histórico, ¿sí?, el juicio político al exministro Richard Martínez. Esto es impresentable, estimado Jimmy. No puede ser que un exministro, con la serie de situaciones que dejó establecida en su comportamiento, en su accionar, por ejemplo, haber adelantado el pago de deuda externa, por ejemplo, no entregar los recursos a tiempo para que los hospitales tengan medicinas, por ejemplo, en plena pandemia, mientras los muertos caían en Guayaquil, a lo largo y ancho de nuestras calles. ¿Sabe la situación dolorosa que vivimos en ese proceso? Y, oh sorpresa, se blindó, se protegió, y lo que terminó pasando es que el juicio político a Richard Martínez no se pudo ejecutar. Habíamos planteado la posibilidad de que el Pleno decida, porque había una situación de análisis de plazos, como ya lo habíamos hecho justamente con el juicio de René Ortiz. Ya. El Pleno decidió y el Pleno dio paso a ese juicio político. ¿Y por qué no hicieron lo mismo? ¿Por qué no hicieron lo mismo ahora? Estimado Jimmy, en la comisión, debo decirlo categóricamente, los votos del gobierno han blindado el juicio político a Richard Martínez. Entonces no es que el juicio los plazos habían precluido, porque eso es lo que se sostuvo primero. Recordemos el incidente político de la secretaria de la comisión, y luego el propio presidente de la comisión acusó a la presidenta de la Asamblea de tener guardado ese legajo de documentos que no llegaron o llegaron tarde a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué mismo pasó con ese juicio? ¿Quién protegió, como usted sostiene, al ministro Martínez? Estimado Jimmy, aquí hubo una especie de ping-pong, ¿no? De pasarse la pelotita entre la presidenta de la Asamblea y el presidente de la comisión. Más allá de oficios, más allá de cartas, más allá de envíos y retornos de esas cartas, lo concreto aquí, Jimmy, es que lamentablemente, en base a esa serie de situaciones que le ha dejado graficada en esta entrevista, el juicio político a Richard Martínez quedó en el olvido. Y hay actores concretos de la protección, del blindaje que le hicieron a este funcionario, mal funcionario del Ecuador y ahora funcionario de un organismo internacional. Ahora bien, no sé si seguramente Omar va a regresar al tema de los juicios políticos, ¿no?, del René Ortiz y otros más, pero quería tocar rápidamente lo que tiene relación con los llamados Pandora Papers, porque se supone que en la comisión de la que usted es miembro hay documentación y que debía ser remitida a la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Ya se remitió esa comunicación o esa información, perdón, o todavía reposa en los archivos de la comisión en la que está usted, ingeniero Cuero? Estimado Jimmy, nosotros, respetuosos de la ley, obviamente nos allanamos a un pronunciamiento del máximo organismo de la Asamblea, que es el Pleno. Y ese organismo definió que las investigaciones para el tema del caso Pandora Papers lo haga la Comisión de Garantías Constitucionales. Anterior a eso, de manera individual, debo decirlo, el señor Fernando Villavicencio, como presidente de la misma, había puesto en consideración a el Pleno de la Comisión la posibilidad de hacer una investigación, pero él se había adelantado diciendo que él ya tenía información. Obviamente, como es lógico,
el pleno de la Asamblea le ordenó que pase esa información que él tenía a la comisión que en estos momentos se iba a encargar de esa investigación. Mire, hasta ahora yo no sé si el señor Villavicencio ha enviado o no la información que él ha dicho tener. Sin embargo, estaría cayendo en un desacato, por decirlo menos, si no entrega la información que él tiene. Él tiene que entregar esa información a la comisión que el Pleno, insisto, el máximo organismo de la Asamblea Nacional, ha designado para que continúe la investigación de los Panama Papers. Recordar también, estimado Jimmy, ya que usted me toca el tema, que hay que dejar bien sentado, bien claro, para que los ciudadanos entiendan, que esto no se trata de una conspiración. O sea, significaría entonces que 600 periodistas a nivel internacional son correístas y el mismo Universo es correísta también. O sea, hay que dejar sentado que esto se produce o se decanta luego de una investigación de más de 600 periodistas a nivel internacional que exponen a la luz pública, exponen a los ciudadanos del mundo, vale recalcar, del mundo, el daño que le hacen estas fortunas, estimado Jimmy, a los países de origen cuando personajes, como en este caso, justo presidentes de Latinoamérica, tienen valores, dineros, fortunas en paraísos fiscales. Usted sabe la cantidad, el daño que le hace esto a los países de origen. ¿Cuánto se puede hacer con esos dineros fuera de los países de origen? Asambleísta, perdone la interrupción. ¿Qué cantidad de impuestos pagan esos dineros, estimado allí? Asambleísta, sí, a ver, no sé si me equivoqué, pero ¿no creen ustedes ahora, evaluando lo que ha pasado en la Comisión de Garantías Constitucionales, donde apenas 2 o 3 funcionarios de los citados se han presentado, o personas citadas se han presentado, que a lo mejor el remedio resultó peor que la enfermedad, porque no sé cuánta información puede recopilar una comisión que ha recibido un aporte tan limitado de los personajes a los que citó? Estimado Jimmy, la información ha sido recopilada a través de esos testimonios y también por iniciativa de cada uno de los asambleístas que están dentro de la comisión y otros que estamos colaborando en la misma. Yo estoy convencido, estimado Jimmy, de que la información existe y se va a poner a disposición de la comisión. Hoy, a las 10 de la mañana, va a haber una rueda de prensa de nuestra compañera Mónica Palacios y ella va a exponer una serie de documentos recabados, ¿verdad?, en una investigación hecha, insisto, por algunos compañeros. Yo creo que la información está. Sí, estimado Jimmy, dejar en claro la falta de atención a los requerimientos de la Comisión de Garantías Constitucionales y también la estrategia de tratar de evadir o eludir entregar información. Yo creo que aquí hay un enfoque completamente equivocado, hay un error político del presidente, no es políticamente correcto que el presidente no se haya presentado en la comisión, debería afrontar esto, debería ir a la comisión y decirle abiertamente con documentos en la mano al país, esta es mi verdad, esta es mi versión. ¿Qué es lo que se está procurando, estimado Jim? Primero, hacer la investigación lo más objetiva posible, ¿no? Garantizar el legítimo derecho a la defensa y, por supuesto, al debido proceso. Dentro de ese esquema, lo lógico, Jimmy, es que vaya el presidente y los funcionarios a contar su verdad. Lo otro sería, estimado Jimmy, eludir o evadir la responsabilidad de transparentar todas sus cuentas, todo su accionar, no ante la comisión, no ante la asamblea, más allá de que somos el primer poder del Estado, sino ante la ciudadanía. ¿Usted se imagina la cobertura mediática que tendría que el presidente de la República vaya a la comisión? Bueno, pues va a tener no solamente un medio, como ha hecho ya algunas cadenas o ha hecho ya algunas entrevistas con destacados periodistas nacionales, sino que va a tener a todos los medios del país para poder contar su verdad. Yo creo que, insisto, estimado Jimmy, es un error político que el presidente de la República no vaya a dar la cara en este caso. Asambleísta, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Buenos días, Omar. Asambleísta, mire, indistintamente de lo que ocurra, bueno, aunque parecería que en el informe que emita Garantías Constitucionales se podría sugerir el inicio de un proceso de control político al presidente de la República. Eso conllevaría que el caso vaya hacia donde ustedes, a la Comisión de Fiscalización, ¿verdad? Esa sería la ruta a seguir. A ver, estimado Omar, la ruta a seguir en estos momentos es que la Comisión de Garantías Constitucionales
haga un informe al Pleno, porque es el Pleno que le encargó a la comisión haga esta investigación. Ese es el procedimiento, estimado Omar. Ya. Entonces, pero, y según su conocimiento, ¿puede la Comisión de Garantías Constitucionales sugerir el inicio de un juicio político? Claro que sí puede, por supuesto que puede. Si hay elementos en ese informe, entrarán varias consideraciones, inclusive derivar también esa investigación, esos testimonios, esas pruebas a los entes rectores por el lado de la Contraloría, por el lado de la Fiscalía, o el mismo Pleno como tal, poder tomar alguna determinación. El tema es sumamente grave, Omar. Por eso yo creo que políticamente es incorrecto que el presidente no vaya a la Asamblea. Recordemos que la Asamblea es el primer poder del Estado, no estamos hablando de cualquier hijo de vecino, estimado Omar. Yo creo, insisto, que no es adecuado que el presidente pretenda eludir la responsabilidad de transparentar todo su accionar, ni siquiera, insisto, más allá de que el Pleno, más allá de que la Asamblea es el primer poder del Estado, esto debe ser una oportunidad para que el presidente ratifique su probidad. ¿Cuál es el miedo? Perfecto. Ahora, para ir cerrando el tema de fiscalización, ayer se califican 5 pedidos de juicio a 4 funcionarios. Pero eso abona al discurso que tiene el propio presidente Lasso y varios de sus asambleístas que dicen que hay una conspiración para cooptar o para descabezar las funciones del Estado y que dicen hasta la próxima sería Diana Salazar. ¿Qué posición tiene UNES con respecto a todos estos pedidos de juicios políticos? Yo creo, estimado Omar, que lamentablemente el gobierno ha perdido la sintonía con la sociedad como tal, con organizaciones sociales. Hemos visto a la persona que me antecedió en esta entrevista hacer un planteamiento concreto, objetivo de cuáles son sus demandas, sus planteamientos. Y dentro de ese marco o en esa línea, creo que también han perdido la sintonía con lo que está pasando a nivel local e internacional. La Asamblea tiene por mandato constitucional hacer 2 cosas: legislar y fiscalizar. No se puede pretender pensar o hacer pensar que porque se fiscaliza ya hay un afán conspirador. Eso es inaudito. Está haciendo su rol la Asamblea. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de los Panama Papers, para poderlo en contexto, en función de su pregunta, no se puede pensar que todos los 600 periodistas de investigación son conspiradores. O sea, es una locura pensar esto. ¿Acaso que esto inició en Ecuador? Aquí ha habido una concurrencia de una serie de investigaciones por fuera. Y lo otro, estimado Omar, es más que obvio que, por ejemplo, la respuesta que le da el presidente y su equipo de trabajo a este diálogo con un grupo de la CONAIE, un grupo de Pachacuti, con un grupo de asambleístas, y esta supuesta congelación o supuesto congelamiento de los combustibles es una burla. Lo que pasó es que se subieron primero los precios y se congelan a esa subida. Es una burla lo que acaban de hacer. Hemos escuchado, hemos visto por lo menos 2 comunicados de prensa del grupo que se reunió allí, o más bien el grupo que aglutina a todos. Es decir, por un lado, diciendo que ellos habían conseguido algo para el país, y cuando se dieron cuenta, aclarando que ellos no han firmado una situación de ese tipo, que es una burla para el país. ¿Qué es lo que grafica esto, estimado Omar? Que no hay sintonía, pues. Que creen que los ciudadanos somos tontos, que la gente de a pie es tonta. La gente se da cuenta. Posiblemente para las personas que están dentro de ese esquema, dentro de esa categoría, me refiero a la categoría socioeconómica, unos centavos no sea mucho. Pero sume pues todos esos centavos frente a la cantidad de cosas que uno debe hacer para poder mantener su hogar. Y va a ver el impacto. Conversen con los ciudadanos que se dedican, por ejemplo, al tema de transporte. Conversen con las personas que tienen restaurantes, que venden almuerzos. Vayan a darse una vuelta por los mercados a ver cómo esa subida permanente de los combustibles genera especulación también en los productos de primera necesidad. Esto es una cadena, estimado Omar, que genera obviamente que el bolsillo de los más pobres se vea afectado. Bajo ese concepto, ratifico, han perdido completamente la sintonía de lo que es estar en comunión, en permanente información con los ciudadanos. Están totalmente perdidos. Para cerrar, ingeniero, ya fuera de temas legislativos, apelo más a su experiencia como ex gobernador de la provincia del Guayas.
Mataron a un niño en el sur por el centenario. Descabezados en la penitenciaría. Ahorcados. Que suicidio colectivo, por ahí leí, en la penitenciaría este fin de semana. Asesinan a un brillante atleta olímpico el día sábado en la noche. Y la gente, lo decía en redes sociales este fin de semana, lamentablemente los guayaquileños hemos vuelto a un confinamiento obligado. Hemos vuelto al confinamiento, ya no esta vez por COVID, sino porque tenemos miedo que nos maten en las calles. Coincido con usted, estimado Omar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea también? ¿Qué se puede hacer para combatir la inseguridad? Estimado Omar, coincido plenamente con usted y créame, hay indignación, impotencia sobre la actuación de quienes tienen que afrontar esto, Omar. O sea, más allá de que la Asamblea tiene capacidad para pedir información, para fiscalizar, para legislar, el Ejecutivo es el que tiene que enfrentar esto, estimado Omar. Esto es un trabajo de todos, hay que hacer causa común. Pero si el Ejecutivo sigue pensando la seguridad como la está pensando, comete un error. Permítame explicarle, estimado Omar. Esto va más allá de que yo sea miembro de la Revolución Ciudadana, más allá de que yo haya sido gobernador del presidente Rafael Correa. Las cosas que funcionaron hay que traerlas, hay que plantearlas. Veía un tuit que usted mismo había colgado de que ya es hora de que el gobierno entienda que primero cometió un error. El gobierno pasado, el gobierno lo está manteniendo. El Ministerio de Gobierno no puede encargarse de todo. No puede encargarse de la seguridad, no puede encargarse de la política, no puede encargarse de las cárceles, no puede encargarse de los cultos. Hay que entender que hay que regresar a esa estructuración que se tenía, donde había un Ministerio de Justicia que se encargaba del tema carcelario y rehabilitación y de cultos, donde había un Ministerio del Interior que se encargaba específicamente del tema de seguridad interna, donde había un grupo de personas que eventualmente estaban dirigidas y encasilladas en cada una de las áreas. Ejemplo, teníamos un ministerio coordinador de seguridad, donde sentaba el Ministerio de Defensa, sentaba el Ministerio del Interior, sentaba el Ministerio de Justicia. Y no había chance de tirarse la pelotita, estimado Omar. ¿Por qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué entran armas a las cárceles? La culpa es de la policía. No, la culpa es del SNAI. ¿De quién es el SNAI? No, es un ente aparte. La policía está afuera. Hay un filtro anterior. Los militares. ¿De quién es la culpa? La culpa es de los militares. Cuando había un ministerio coordinador de seguridad interna y externa, se sentaban las cabezas de cada uno de esos ministerios. Y no había por dónde, pues, estimado Omar, echarle la culpa al que no estaba porque había la coordinación. Se requiere volver a ese esquema y replicar ese esquema en cada una de las provincias. Aquí teníamos los consejos de seguridad provincial. Esos consejos de seguridad provincial estaban alimentados por el Observatorio de Seguridad Provincial. ¿Qué hacía el Observatorio de Seguridad Provincial? Levantaba estadísticas permanentes del comportamiento delictual. Teníamos georreferenciado el delito. Y eso se replicaba en cada una de las provincias. Efectivamente, la policía tenía otro sistema, se llamaba el cuadro del mapa integral, pero se cruzaban la información estadística de tal manera que podíamos hacer inclusive hasta análisis predictivos del comportamiento del delito, que esto no significa tener una varita mágica o una bola de cristal, sino simplemente analizar la estadística y observar dónde había la probabilidad de que ocurran más delitos y justamente en esos espacios poner mayor capacidad para el tema de vigilancia, mayor capacidad de acción de los organismos de inteligencia y teníamos un mejor control de la seguridad. Esto no estamos descubriendo el agua tibia, estimado Jimmy, estimado Omar. Ya hicimos esto. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno actual? Copiar ese sistema. Es que fue correísta. Bueno, no importa que haya sido correísta. Si aquí se trata de la seguridad. Lo que estamos viviendo es atroz, da terror, estimado Omar, estimado Jimmy, salir a las calles. Yo vivo en el Centenario, casi a 8 cuadras donde sucedió el asunto de este pobre niño. Y el Centenario es un barrio de clase media. En los barrios populares es peor. Miren lo que acabamos de ver en esta semana. Un asesinato execrable de una gloria nacional. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para tomar decisiones que eventualmente fueron de otro gobierno, pero dieron resultados? Aquí tengo cifras, estimado Omar. En el 2016 hubieron 950 asesinatos.
2017 es 972, mire cómo va creciendo. 2018, 995, 2019, 1118, 2020, 1372. Y lo que va al 2021, 1885 asesinatos. Es decir, se ha triplicado el número de asesinatos, estimado, y no terminamos el año todavía. Le puedo leer también el tema de las cárceles. Es atroz lo que estamos viviendo, estimado Jim. Bien, ingeniero Cuero, quedará material para una próxima conversación sobre este tema que sin duda es preocupación nacional. Que tenga usted un buen día, asambleísta, muy amable. Muchas gracias, Jim.